Muy buenas tardes, Lina Heredia. Buenas tardes, Patricia, televidentes. Psicóloga. Sí. Y muy buenas tardes, Jaime Galán, psiquiatra. Buenas tardes, Patricia, y a todos. ¿Qué tal? Ya tenemos el bloque perfecto, salud mental, psicología y psiquiatría. ¡Bien! Muy buena. A ver, Jaime, esta efusividad mía es porque, bueno, me parece que llevamos bastante tiempo, Lina y yo, ¿verdad?, apostando por un espacio en el programa para hablar de la salud mental, de la forma más amena que podemos, intentando que no sea nada traumático, nada, cualquier cosa de la que hablemos, pero creo que nos faltaba un psiquiatra para desvelar todos esos mitos o todas esas cosas que la gente, pues por error, piensa quizá de las diferencias que puede haber entre un psiquiatra y un psicólogo, o no quiero ir al psiquiatra porque me va a mandar esto enseguida. Bueno, vamos a empezar quizás por decirles un poquito a la gente ¿por qué eres psiquiatra? Por ejemplo, cuéntanoslo, Jaime. Pues mira, yo me hice psiquiatra, yo venía de una rama completamente distinta, porque venía de la microbiología y de la inmunología, como algo totalmente aséptico, y me hice psiquiatra porque probablemente es la rama de la medicina ahora mismo que es más humanista, que tiene más el contacto con la persona, y donde la actitud y la propia personalidad del médico pues influye más, para bien o para mal. Es una medicina mucho más personalizada, donde estamos en una época donde la medicina está cada vez más tecnificada, que no es algo malo, simplemente es algo que, bueno, pues puede gustar más o menos. Siempre me gustaba más la medicina mucho más humanizada. Entonces tenías claro que querías elegir esa rama de la medicina, sí, la psiquiatría. En cuarto de carrera ya cambié y decidí que era por donde iba a seguir mis pasos, y bueno, 20 años después, 24 años después, sigo contento. ¿A ti también te pasó así, Lina? ¿Sabías cómo querías? Yo tuve la orientación vocacional muy clara desde el principio, pero eso fue gracias al ejemplo que tuve de una profesora de psicología, y me gustaba muchísimo cómo hablaba, sus análisis, sus intervenciones, y me antojé y emprendí. Me sentí muy identificada con la psicología, y una vez empecé la universidad, paralelo hacía taekwondo. Gracias al taekwondo pude ser psicóloga en mi país, y absolutamente enamorada de mi profesión. Ahora llevo 18 años de experiencia profesional y me siento muy complacida de ayudar a las personas a que su salud mental digamos esté más fortalecida, que además es la idea de nuestro programa. Claro. Doctora, a propósito, cuéntenos en Todos con Patricia, nuestros televidentes, cuáles serían los criterios que tú les recomendarías para, digamos, evaluar o poder comprender una persona que tenga alguna depresión. ¿Cuáles serían los signos, los síntomas clínicos para poder compartir con las personas? Pues mira, lo primero que tenemos que entender es que la depresión como tal, como enfermedad, es una alteración de la normalidad, ¿vale? No estamos hablando de un estado de ánimo. El estado de ánimo es estar triste. Estar deprimido es una enfermedad. Entonces, en cuanto empezamos a notar que la persona no responde de una forma normal, es decir, cuando algo bueno sucede no responde con alegría, cuando algo que debería satisfacerle no le satisface, cuando algo que le gustaba ya no le gusta, ese es el momento donde empezamos a ver reacciones que no son las normales, que no son las habituales. Entonces vemos un estado de ánimo bajo permanentemente. Más o menos establecido en cuánto tiempo, un estado de ánimo bajo, durante cuánto tiempo, para poder decir que una persona tiene una depresión. Exactamente, algo más sí te quería preguntar también, con lo que viene con ella, es decir, que ese es el aviso. ¿Dónde está el aviso? ¿Para qué? ¿Para ir a ver al psiquiatra? ¿Para ir a ver al psicólogo? Pues mira, primero, si vamos en cuanto al tiempo, teóricamente hay unos criterios temporales, pero realmente no se ajustan a la realidad. Tenemos que entender que si algo empieza a ser inapropiado, empieza a ser desajustado, empieza a ser excesivo, en algunos casos puede hablar de 2 semanas, en algunos casos puede ser 2 meses. Ya. Es decir, un estado de ánimo que no se corresponde con lo que está pasando. Eso quiere decir que nuestro cerebro, nuestro cuerpo no está respondiendo con el ánimo que debería de ser. Hay veces donde nos puede llamar la atención en 2 o 3 semanas, y veces que a lo mejor hasta que pasan 2 o 3 meses nos parece que puede ser relativamente normal. Lo que tú comentabas es una de las preguntas típicas de siempre, Patricia, es decir, ¿por dónde empezamos? Pero tú lo decías hace unos programas. Tú decías que las compañías de seguros, por ejemplo, dicen que primero debe visitarse el psiquiatra. El psiquiatra y te dice si vas a ir al psicólogo, o que hay gente que no quiere ir al psiquiatra porque el psiquiatra
enseguida va A medicar. a medicar. Ante la duda, lo primero que tiene que hacer un psiquiatra, como cualquier médico, es si estamos en una situación donde, aunque sea desagradable, nuestro cuerpo responde con normalidad o donde no está respondiendo como debería de responder. Eso es lo primero que tiene que decir un médico. Si estamos en el límite de lo que no es normal, de lo que es un trastorno, una enfermedad, de lo que es algo desajustado, o si estamos dentro de lo que es una reacción normal, aunque pueda ser desagradable. Es decir, no es lo mismo que yo me sienta triste cuando ha habido un evento que lo justifica, ¿vale? A que me sientas triste sin ningún motivo aparente, ¿no? Y a veces esa dificultad es por donde tenemos que recurrir a un profesional que nos diga si eso más o menos es acorde a lo que debería de ser o no. Hay casos en los que tendremos muy claro que hay que ir al psiquiatra, casos que tenemos muy claro que va a un psicólogo, pero en esos casos de duda, lo mejor es que el Pero cuando no psiquiatra sabes a quién ir, lo normal es que vayamos, quiero decir, no estoy quitando, por supuesto, el mérito sino que vosotros un poco orientáis y decís, bueno, yo no puedo ayudarte y necesitas ayuda psicológica. Exacto. E incluso al contrario, un psicólogo también puede encontrarse en esa situación. Claro. Es decir, no puedes ayudar porque hay gente que a lo mejor va directamente al psicólogo, ¿no? Efectivamente, Patricia. Yo quisiera tratar un tema que es muy común, es del ámbito de lo cotidiano, y tú a veces te encuentras con una persona que está triste y le preguntas ¿cómo estás? Y lo que te devuelve es muy deprimida. Es un argot común en la población. Entonces, lo que el doctor dice es muy importante porque nos permite diferenciar un estado de tristeza que es pasajero y una depresión que, ojo, se prolonga en el tiempo. Vamos a un dato estadístico, televidentes. Más de 300 millones de personas en el mundo están diagnosticadas con un trastorno mental y 1 de cada 5 niños, doctor y Patricia, tienen un trastorno infantil. Puede ser bullying, abuso sexual o violencia intrafamiliar. De manera que este tema de la psiquiatría, de la salud mental, es muy importante. Ambas disciplinas son complementarias, no son antagónicas. Si yo como psicóloga estoy de cara a un paciente que tiene una depresión, siempre tendré que remitir al psiquiatra, porque nada podría hacer si las sustancias bioquímicas del cerebro no están reguladas. Recordemos que la psiquiatría precisamente trabaja con ello, con la farmacología, para tratar de regular las sustancias bioquímicas del cerebro que están un poco bajas, y es la que hace que acontezcan problemas a nivel afectivo, que en este caso estamos hablando de un trastorno afectivo que es la depresión. De hecho, Patricia, otro dato, y doctor, yo en la experiencia como psicóloga he aprendido que perro que ladra sí muerde. No es al contrario, que dicen la gente que dice que se quiere suicidar, efectivamente puede pasar al acto y tenemos que estar muy atentos a ello. De manera que si hay una persona que te expresa esto, hay que intentar motivarla para que acuda a un profesional de la salud mental, y si el profesional en psiquiatría ve que es necesario la remisión a un psicólogo, Patricia, para atender más asuntos a nivel emocional, es perfecto. Él atendería asuntos a nivel bioquímico y el psicólogo se ocupa de lo emocional y de lo conductual. Perfecto, bien, me ha aclarado. Pero yo voy a seguir con la misma duda que sigue muchísima gente que están ahí. Cuando están en casa, tienen ese problema, esa persona o ese hijo en su casa, o ese marido o esa mujer que lo notan que está con depresión, pues porque no tiene trabajo, pues porque hay un duelo, ha habido un duelo, como que bien. ¿Por qué la gente tiene ese miedo a veces a ir al psiquiatra? Porque dicen que enseguida le van a dar medicación. ¿Por qué no? ¿Cómo podemos quitar ese error que tiene la gente? Porque igual que si vas al médico y te manda paracetamol, supongo, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué la gente no lo entiende? ¿Cómo podemos explicárselo, Jaime? Pues mira, podemos explicárselo entendiendo que es verdad que la psiquiatría es una rama de la medicina que va con cierto retraso en los últimos años, en el último siglo. Es decir, ha evolucionado más lento de lo que han evolucionado otras ramas. Entonces, no hace muchos años el tratamiento de las enfermedades mentales era tremendamente agresivo, había un desconocimiento enorme por parte de los propios psiquiatras, por parte de los propios científicos. Realmente ha habido una leyenda negra, en parte justificada, en parte leyenda, pero es verdad que como toda leyenda tiene un pozo de realidad. Y eso todavía, que la gente que se ha acercado a la psiquiatría, sabemos que es totalmente distinto, en la sociedad en global no ha terminado de quitarse. Entonces ese miedo persiste. Lo que hemos dicho hace un momento es justamente lo primero que tiene que hacer el psiquiatra, es determinar si estamos
de lo que sería normal hacia la enfermedad, hacia el trastorno, quiere decir que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien, ¿vale? O si estamos en una reacción que, aunque sea desagradable, entra dentro de lo apropiado. Con lo cual, la primero que va a hacer el psiquiatra en la consulta no es prescribirnos a lo tonto. Evaluar. Va a ser evaluar y devolvernos si tenemos un trastorno o tenemos una enfermedad. ¿Vale? Claro, si hay un trastorno, hay una enfermedad, como en casi todas las enfermedades, como tú ponías el ejemplo del paracetamol, pues va a ser habitual que se recetue un fármaco, pero en primer lugar, ese fármaco, el paciente va a decidir si lo negocia con el médico, si lo quiere ese o no quiere ese, si le parece bien o le parece mal. Después hay medidas, cada vez hay más estudios, más evidencia científica de otros métodos que no son puramente farmacológicos. Entonces, cuando me preguntan eso, digo, pues es sencillo, tú vas al psiquiatra, que te diga lo que pasa y de lo que te recomiende, si te parece bien, bien, y si no te parece bien, pues ya está, pues no lo sigas o no lo hagas, pero por lo menos ya sabes qué está pasando. Claro, o sea que lo que necesitas es la evaluación, pero habrá muchas veces, o sea, que tú que tengas a un paciente y digas, bueno, este paciente a lo mejor no necesita medicación, lo que necesita es un psicólogo. Es decir, vosotros no ejercéis esa parte, solamente sí, a ver. La psiquiatría ¿hace médica algo de psicología o...? Digamos que en todo lo que es la terapia, la psicoterapia, no es exclusiva ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni de otro tipo de terapeutas, ¿vale? Habitualmente la persona mejor formada para ello es un psicólogo. Y es lo habitual, que sea un psicoterapeuta. Eso va a ser lo más habitual, pero no va a ser, digamos, exclusivo. Claro. ¿Vale? De todas formas, no son cosas complementarias. Sí, que podéis, que se pueden trabajar juntos también, ¿no? Es lo ideal, la multidisciplinariedad en la atención de un caso que requiera ayuda de los dos. Claro, lo otro, Patricia, muy importante, tu pregunta es sumamente importante porque le vamos a ayudar a la gente a sacar un tema tabú del armario, y es que solemos los humanos tenerle mucho miedo a la locura, al desespero, a lo incierto, a la muerte. Por ello no nos acercamos de manera directa al tema de la psiquiatría porque nos lleva hacia el lugar, al lugar de la locura y de lo desconocido. Cuando hace parte de la vida, hemos hablado en nuestros programas la importancia de la salud mental y la relación que tiene con la salud física. Así que si tú tienes alguna inquietud, algo que esté alterando tu comportamiento, como dice el doctor, consulta. Perfecto. Consulta, que un profesional de la salud mental puede ayudarte a regular tus emociones y a vivir un poco mejor. Muy bien, pues vamos a terminar un poquito contando ahora lo que es tu situación actual también, para que ellos lo sepan, porque yo lo que quiero es que te vayan conociendo un poquito, pues me gustaría que estuvieras con nosotros más a menudo para desvelar muchas más cosas seguramente sobre la psiquiatría y sobre la psicología juntos. Creo que sería una idea genial. Y ahora tú estás por tu cuenta o estás trabajando en un hospital o vas... empezando una nueva etapa, como todo en nuestra carrera profesional. Entonces es el momento perfecto. Después de 20 y tantos años llega un momento que uno va cambiando de distintos registros, ¿no? Entonces, qué bueno. Ahora mismo estoy un poco centrado en tener mi propio proyecto, no trabajar directamente para nadie, sino tener un proyecto con la psiquiatría tal como yo la puedo entender y tal como los pacientes me demandan, porque te decía, todos estamos acostumbrados a ir al médico y hay una serie de tratamientos o de avances estándar, de tratamiento de estándar y otra gente que hace algo un poco distinto. Entonces, pues ahora a mí lo que me pide mi profesión y mi carrera es hacer algo un poco distinto. Entonces tú lo que haces ahora, ocupas tu tiempo, los vas a visitar si están en hospitales o te pueden ir a visitar a tu consulta, que la tienes ¿dónde? Yo tengo la consulta en Marbella, en Málaga y en Sotogrande. Y puedes tener también atención telefónica. Claro, hace 5 años que atiendo por videoconferencia, hacemos ingresos en hospitales. Como ha estado haciendo Lina también, muy claro. bien. Importante que lo sepan también, o sea que pueden hacer... domiciliarios, por ejemplo, que ahora mismo hay un ingreso domiciliario que también es algo que todavía en la psiquiatría se hace poco. Es decir, hay veces que es bueno sacar al paciente de su entorno y llevarlo a un hospital, pero muchas veces es mejor hacer un tratamiento intensivo en su propio entorno. Hablaremos, ¿vale? muy Y es lo que bien. es un ingreso domiciliario, es decir, un poco abrir el abanico, porque al final en la medicina, te decía, un poco estándar, es el paciente que tiene que adaptarse a los recursos que tenemos. Y bueno, pues hay un momento en lo que te apetece decir, no, voy a abrir el abanico para darle al paciente lo que les adapta a su situación, ¿no? Bueno, es lo que estamos intentando. Bueno, pues te animamos mucho en el proyecto nuevo. Además, creo que tienes un gran empuje porque pasas parte del tiempo con 2 niños fantásticos, ¿no? Sí. Que se llaman... Gran parte, Marina y Jorge. Yo ya me lo sabía, pero te lo he dejado que lo diga. Así que, perfecto. Que te van a estar acompañando parte del verano, ¿no? Sí. Ahí contigo, y seguro que eso te da muchísima más fuerza. Exactamente, todos ¿Sí? tenemos, como decía Lina en uno de sus programas, todos tenemos una fuente de energía. Exacto. Que nos revitaliza. La tuya se llaman Marina y Jorge. Claro, qué bueno. ¿Vale? Que así Pues un sea. aplauso para ellos, para ti. Muchas gracias por el programa, Lina.